En victoria. Aleluya. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios de Amén. estar en este lugar? Aleluya. Amén. Es un privilegio para nosotros estar en la casa del Señor. Quiero que me acompañen, aleluya, en Mateo capítulo 9, versículo del 18 al 26. Amén. Gloria a Dios. Cuando todos lo Aleluya. tengan, me contesten con un fuerte amén. Gloria al Señor. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viniendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña está muerta, no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aleluya. Vamos a orar a nuestros hermanos. Santo eres Dios. Mi alma te bendice. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Con palabras de sabiduría, Dios. Quita toda palabra persuasiva de mi corazón, de mis labios, Señor. Que seas tú trayendo palabra, Dios mío, tanto para mis hermanos como para mí, Señor. Padre Santo, yo sé que tú ya me hablaste, Señor, pero si tú me quieres seguir ministrando, Señor, ministrame, Señor. Ministra a cada uno de los hermanos, a cada uno de ellos, Señor, a los niños, Padre, ministralos, Señor Jesús. Padre Santo, porque este lugar, Dios, se hizo para adorar y para glorificar tu nombre, Señor. Padre Santo, que la fe sea, Dios mío, como la de estas dos personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amado hermano, gloria a Dios. El título: dos mundos diferentes. Aleluya. Amado hermano, hay momentos en los que nosotros tenemos que correr, aleluya. Momentos en los que tenemos que detenernos, meditar, y momentos en los que tenemos que pedir auxilio, aleluya. Vemos
personaje que tenía un puesto muy grande en la vida de él, tenía un puesto muy grande porque era un principal de la sinagoga. Aleluya. Amén. Pero a él no le importó el poder que él tenía. Aleluya. Amén. A él no le importó la posición en la que él estaba o en la que él podía manipular a cualquier persona. Aleluya. Pero de repente, aleluya, a su hija le viene una enfermedad. Aleluya. Que Amén. no le llevó mucho para que su hija muriese. Empezó como una enfermedad leve, pero se fue empeorando conforme las horas. No llevó días, sino conforme las horas. Y él no esperó, aleluya, no esperó la muerte de su hija en su casa, sino él dijo: yo tengo que buscar al dador de la vida. Amén. Porque él sabía que había un sanador, Amén. Aleluya. pero no conocía un resucitador. Aleluya. Amén. Aleluya. Él había escuchado, aleluya, pero lo que a mí me asombra es que solo lo había escuchado, no lo había visto. No lo había visto para que él dijera: oh, él la va a sanar, él la va a salvar, literalmente. Amén. Amado hermano, muchas de las veces cuando nosotros tenemos posición muy alta, aleluya, pensamos que el dinero la va a salvar. Santo. Pensamos que el dinero va a resolver nuestros problemas. Santo. A veces nosotros que somos conocedores, de que conocemos que hay un Dios que puede resucitar a los muertos, Amén. y hemos visto personas que han sido sanadas, que han estado paralíticas y se han levantado, Santo. y aún así no confiamos directamente en él. Dime. Santo. Pero este hombre no había visto, solo había escuchado nada más. Santo. Y él tuvo fe. Dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Amado hermanos, si ve la fe tan grande que este hombre tenía, no era una fe normal, era una fe sobrenatural, porque él no estaba pensando en lo natural, Amén. él estaba pensando en lo sobrenatural que iba a suceder. Amado hermano, cuando nosotros tenemos la fe natural, es que creemos que hay algo. Pero cuando tenemos una fe sobrenatural, es que creemos que algo que no existía va a existir. Sí, Señor. Así es. Algo que no era va a ser. Algo que era imposible para la naturaleza humana se va a dar para la naturaleza espiritual. Y este hombre estaba en esa posición de lo sobrenatural. Ese hombre, yo me imagino que ha haber sido un hombre de oración, un hombre de persistencia, aleluya. Amén. Porque se murió su hija y no se quedó a llorar, no se quedó a lamentar
lamentarse porque no pudo estar ahí. Sin embargo, él tomó sus cosas y caminó y dijo, voy a ir a buscar. Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos el día de hoy decidimos en dejar lo que ya está muerto y ir a buscar al dador de la vida? Gloria. Vive. Amén. Gloria a Dios. Solo con el hecho de que le diga, pon tu mano sobre ella y vivirá. Santo. Amado hermano, esto es algo tan hermoso, aleluya. Que esto nos está dejando saber, aleluya, Amén. que esa persona que no conocía de él, que nada más había escuchado, tuvo ese milagro grande. Y todavía no había muerto nuestro Jesucristo. Estaba vivo todavía. Amén. Imagínense que ahora ya Él murió por todos nosotros, por los pecados que nosotros cometimos. ¿Cuánto más Él puede hacer por nosotros? Sí, Señor, así es. Como el soldado de Roma que le dijo, no es necesario que entres en mi casa. Sí, Señor. Una palabra bastará Yes, para yes, sanar. yes, yes, yes. Si ve que una persona que no era creyente de Dios, que no era conocedora de Dios, porque ellos tenían sus dioses, pero él había escuchado mucho, y había escuchado mucho de lo que Jesús hacía. Amén. Santo. Aleluya. Me imagino que él fue y escuchó la predicación, y donde dijo el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Y él dijo, yo iré a él, porque si yo voy a él, voy a tener vida. Sí, Señor. Mis hijos van a tener vida. Yes. Amado hermano, y a veces, muchas veces el problema de nosotros es que a veces nos aflige tanto que no nos olvidamos de Dios, Yes. nos olvidamos de lo que Dios puede hacer. Yes. Ahí es donde el diablo trabaja en la aflicción, en la desesperación. Porque el diablo te dice, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a seguir intentando si ya fuiste como 500 veces y no lo ha hecho? Santo. Y el Señor te dice, ve 501 y en las 501 yo lo voy a Sí, hacer. Señor. amo, Así Dios. es. Pero antes de que eso suceda, nosotros nos dejamos convencer por el enemigo que nos dice que ya van 500 veces y no lo ha podido hacer. Dios no lo ha hecho porque no ha querido, simplemente porque quiere probarnos. Aleluya. Yes, Santo. Quiere probarnos a nosotros si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a volver una vez más. Yes, yes. Si Amén. estamos dispuestos a dejar la comunidad y irnos y arrodillarnos a Dios. Porque mire, este hombre tenía dinero, tenía posición, y había una multitud alrededor de él, porque él estaba predicando. Dice, y fue y se postró. A veces a nosotros el orgullo no nos deja postrar. Vive. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. El orgullo, el dinero no nos deja vernos abajo. Santo. Siempre el enemigo te está diciendo, si tú tienes dinero, ¿por qué te vas a hacer igual que los demás? Vive. ¿Por
qué te vas a poner en la posición de aquel pobre que está allá? No los necesita. Santo Dios. No necesita. Pero el milagro más grande es para aquel que se humilla, Santo. para aquel que se postra. Amén, aleluya. Y miren la obediencia de Jesús. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. No le necesitó rogar tanto, explicar tanto. Cuando tú vas con un corazón humillado ante la presencia del Señor, Amén. Dios dice, esta persona viene con un corazón sincero, Amén. vamos a ayudarle, Amén. vamos a fortalecerlo. Pero sin embargo hay personas que Dios las ha usado grandemente y para que oren por ti necesitan pasar por muchas secretarias, por muchos secretarios para que puedan estar a la mano de alguien, que pueda orar por alguien. Ellos necesitan esa fe. Amén. Nosotros necesitamos esa fe. Amén. Cuando Dios te mande y te diga, ve y ora por tu hermano, Santo. hazlo. Porque estás a punto de hacer algo Santo. que está fuera de tus manos, Amén. que nada más se encuentra en las manos de Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase a pensar, amado hermano, si Pedro no se hubiese detenido a la puerta del templo y le hubiese dicho a ese paralítico, no puedo orar por ti. ¿Qué se dijera en este tiempo de Pedro? Te amo, Dios. Pedro negó orar. Pedro negó orar. Y así, y esa misma ley hubiese seguido en generación y estuviese en este tiempo, hermano. Santo. Aleluya. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, Ay, aleluya. pero de lo que tengo te doy. Yes. Toma tu lecho y anda. Te amo, Dios. Aleluya. A veces a nosotros, que Dios nos ha dado todo, ahora es bien difícil decir, no tengo dinero, porque muchas de las veces Dios nos da lo suficiente para que nos mantengamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él conoce que estos tiempos son difíciles. Y Dios siempre nos está dando. Amén. Siempre nos Gloria. está bendiciendo. Aleluya. Y a muchas de las veces Dios nos dice, dale una ofrenda a tu hermano. Llévalo y cómprale una comida. Y a veces nos hacemos de Habla, papá. A veces nos hacemos Aleluya. que no escuchamos. Gloria a Dios. A veces nos hacemos Habla, Señor. que es algo que lo estamos sintiendo carnalmente. Amén. Gloria Pero, a Dios. ¿Te has preguntado si el Espíritu te está hablando? Es decirte, ve y llévale una compra a tu hermano. Aleluya. Santo. A veces nosotros decimos, oh, pues es que el hermano no se comunica. Comunícate con él, amado hermano. Aleluya. ¿Sabes si él en su casa ahorita mismo no tiene ni una botella de agua? Santo. Amado hermano, aunque nos digan que somos metidos, amados hermanos, pero hablemosle al hermano o visitémoslo de vez en cuando. Visitémoslo porque uno nunca sabe qué necesidad tenga, tanto espiritual como económicamente. Señor. No esperemos, aleluya, que el hermano esté en la calle para nosotros ir. O
que le digan, hermano, ¿me puede ayudar económicamente? Y le diga, hermano, vamos a orar. Amado hermano, necesitamos allí mismo trabajar en la oración y allí mismo trabajar económicamente. Sí, Señor. Porque no podemos nada más trabajar en la oración. Yo sé que la oración es eficaz, pero hay momentos que se necesita actuar. Así es. Se necesita actuar directamente. Amén. Amado hermano, usted y yo nunca hemos vivido en la calle. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia. Yes. Amén. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hemos pasado tal vez 1 o 2 días que no tenemos comida. O a lo mejor horas, pero ahí Dios nos va a enviar a alguien para que nos dé de comer. Marucha. Santo. Amado Aleluya. hermano, Gloria a Dios. yo le digo por experiencia que yo pasé un tiempo que no tenía dinero, no tenía trabajo. Prácticamente yo estaba sin nada. Santo. No tenía para la renta, no tenía para nada. Pero había un compañero de trabajo que siempre me llevaba comida todas las tardes. Santo. Y me ayudó a pagar mi renta. Santo. Amado hermano, y ahí es cuando yo veo la mano de Dios que nunca nos ha dejado. Santo. Te amo, Aleluya. Dios. Aleluya. Por eso tenemos que ser obedientes cuando Dios nos habla y nos dice, ve y haz eso. Santo. Porque esta persona llamado Jairo obedeció a la voz del Espíritu que le dijo, ve y busca al maestro, Amén. Gloria a ve y Dios. busca al dador de la vida. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre de sí, hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dos milagros al mismo instante. Aleluya. Santo. Gloria, aleluya. Si ve que cuando unos batallamos de una cosa, otros batallan de Sí, otra. Señor, así es. Amado hermano, esto nos quiere decir que usted puede tener dolor de cabeza, pero el otro hermano puede tener dolor de estómago. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y así como el hermano tiene opresión del enemigo en una área, usted también va a tener la opresión del enemigo en otra área. Santo. Aleluya. Porque es continua la guerra. Santo, así es. Y esta mujer estaba peleando, aleluya, peleando desde hace 12 años. Esta mujer tenía mucho dinero, pero iba a los doctores equivocados. La necesidad de ir y buscar algo que le saciara la necesidad que ella tenía. Me imagino que iba a los agorreros, a los hechiceros. Ella intentó de todo, pero nunca llegó a algo que la llenara, que la saciara, que le diera esa sanidad completa. Aleluya. Las mujeres entenderán bien este suceso porque ellas padecen de eso. Pero esta mujer tenía esa enfermedad continua, segundo a segundo, minuto a minuto, no se detenía. Pero había una promesa, aleluya.
eso no podía pasar. Eso no se podía dejar a un lado, aleluya. ¿Por qué? Porque ya el maestro había presenciado todo eso antes de que ella naciese. Ya ella ya estaba en el plan de salvación. Ella ya estaba en el plan de salvación, aleluya. Por más que el enemigo quiso destruirla, no pudo destruirla. Santo eres Dios. Pero decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Así nosotros tenemos que tener esa fe. Si solo tocáramos el manto de Jesús, si solo tocáramos el manto de Jesús, Gloria a Dios. no era el manto, amado hermano, era la fe que ella tenía. Amén. Gloria a Dios. Santo. No era el manto, era la fe que ella había puesto, que si ella tocaba el manto de Jesucristo iba a ser sana. Su acto de fe. Santo, aleluya. Te amo, Dios. Aleluya. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. O sea que eso fue instantáneamente, hermano. Fue en un abrir y cerrar de ojos Amén. que llegaron los doctores de doctores, aleluya. Santo. Gloria. Ángeles vinieron a hacer cirugía, a poner sangre para atrás, aleluya. Amén. Y dice que fue salva. Gloria. Además de sana, fue salva, aleluya. Dios así nos quiere decir hoy, aleluya, Te adoramos, que Dios. si tenemos fe y si nos proponemos nosotros a tocar el manto de Jesús, Santo. vamos a ser salvos. Amén. Amén. No importando lo que el enemigo ponga en nuestras vidas, Amén. Gloria. Él nos va a dar la salvación. Yes. Amén. Dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Amado hermano, muchas de las veces van a haber personas que en vez de ir a llorar contigo, va a ir a alegrarse por lo que te está pasando. Aleluya. Santo. Aleluya. Nada más va a ir a hacer estorbo a tu casa. Nada más va a ir a poner su cara de que está dolida, pero dentro de sí va a decir: qué bueno que te pase esto, porque has hecho algo malo. Somos rápidos para señalar. Santo. Me quiero yo poner a pensar que toda la multitud decía: algo hizo, por eso se le murió su hija. Santo. Algo tuvo que hacer, por eso su hija se ha muerto. Santo. A veces somos buenos para acusar. Para criticar y hablar. Muchas de las veces somos inteligentes, demasiado de inteligentes para levantar la mano y decir: oh, ella pecó. Santo. Como los fariseos que levantaban la mano cuando la mujer adúltera, aleluya. Apedrearla. Santo. Ellos querían deshacerse de esa mujer, pero ellos no sabían el que estaba alrededor de ellos, aleluya. No conocían al que estaba ahí. Santo. Aleluya.
Había pecado, sí. Pero Dios no te va a castigar inmediatamente. Dios te va a dar una oportunidad, Amén. 2 oportunidades, 3 oportunidades. Él siempre va a estar dándote una oportunidad cada vez que caigas. Cada vez que fracases, Él te va a ayudar a levantar. Amén. Aleluya. Esa mujer estaba a punto de ser apedreada. Y Él dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. El que se sienta limpio, arroje la primera piedra. Amén. Aleluya. Y como el enemigo los empezó a acusar y les empezó a decir, oh, tú hiciste esto, tú le robaste algo a tu vecino, oh, tú le quitaste esto a tu vecina, oh, tú le fuiste a incendiar el terreno al hermano, oh, tú le fuiste a quitar las monedas que tenía guardadas. Y ahí empezó. Y cada uno empezó a agarrar su camino, porque todos tenían algo escondido. Todos tenían algo dentro de ellos que los acusaba. Santo. Amén. Pero el dador de la vida, Él nada más viene para dar vida. Él viene para salvar, no para matar. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Él no vino a esta tierra para matarnos, sino que vino para darnos vida, para Amén. salvarnos. Amén. Y les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Cuando Él dijo eso, muchas personas se burlaron. Santo. Quiero imaginarme, el diablo se empezó a burlar y decir, ¿cómo le va a dar vida si ya está muerta? Santo. Así sucedió cuando Él murió. El diablo empezó a hacer fiesta, a decir, el Cristo ha muerto. Santo. El Cristo ya no puede hacer nada. Amén. Pero cuando resucitó, hubo algo sobrenatural, aleluya. Aleluya. Tuvo que pasar en el infierno, aleluya, que lo llevó. Y todos estaban celebrando, aleluya. Todos estaban de fiesta, pero cuando llegó el maestro de Nazaret, aleluya. Santo. Cuando llegó el maestro de Nazaret, aleluya. Y le dijo, diablo, aquí estoy. Santo. La tumba no pudo detenerme, aleluya. Gloria a Dios. La muerte no me pudo vencer. Santo. Y ahí el enemigo empezó a decirse, pero ¿cómo sucedió esto? Vive. ¿Cómo pasó esto? Aleluya, si ya estaba muerto. Y ahí le arrebata las llaves de la vida y de la muerte. Santo. Así sucedió con esta niña, aleluya. Así muchas veces se van a burlar de ti cuando tú les digas, Él va a ser sano, Él va a ser sano. Cuando vean que la persona tiene su mano seca y tú les digas, Dios hoy la va a restaurar. Se van a burlar de ti, se van a reír porque es algo imposible para los doctores Aleluya. Sí, Señor. sanar. Nada más lo único que pueden hacer, quitarla y hacer una añadición, pero aún así no queda bien. Amén. Pero cuando empiecen a salir tendones, a salir
que le servimos no es a un Dios cualquiera. Yes. Él es el Dios de dioses. Él es un Dios soberano. Yes. Yes. Si Él te dijo que te va a llevar a las naciones, Aleluya. si Él te dijo que te va a llevar a sanar los enfermos, créele a Dios, Sí, Señor. créele. Gloria. Si Él te dijo que tú vas a profetizar sobre naciones, créelo, Vive. porque Dios es un Dios de palabra. Yes. Dios no se arrepiente Te amo, como Dios. nosotros Aleluya. nos arrepentimos, le decimos al hermano, sí, yo llego ahí, pero al instante decimos, ya no puedo ir. Él no es así, amado hermano. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Amén. Van a haber momentos que vas a tener que estar a solas. Sí, Señor. Así es. Van a Aleluya. haber momentos que tienes que sacar todo lo que tienes dentro de tu casa para poder adorar al Señor, para poder hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Saca todo lo que está en tu casa que no le agrada al Señor. Sí, Señor. Porque esas personas que estaban ahí no eran de agrado para el Sí, Señor. Señor. Hay que remover. Santo. Hay que sacar. Dice que cuando todos estuvieron fuera, si esas personas no se hubiesen salido, Dios no hubiese hecho nada. Te amo, Dios. Aleluya. Pero como el dueño de la casa estaba ahí, Santo. como tú eres el dueño de tu casa y si tú le dices a otra persona, sal de mi casa, Santo. tiene que salir. Señor. Así es. Porque tú tienes la autoridad de tu casa. Yes. Tú tienes la autoridad de tu cuerpo. Aleluya. Sí, Señor. Así es. Tú tienes la autoridad para decirle, sal de mi casa porque no te quiero aquí. Aleluya. Asimismo Jairo les dijo, sálganse. Ustedes no son bienvenidos acá. Y cuando se despertó esa niña, aleluya, Santo. vino una paz sobrenatural sobre ese Te amo, hombre. Dios. Aleluya. Se sintió completo, aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque lo que él había creído se había cumplido. Te amo. Él había creído que si él iba de la presencia del Altísimo, le iba a dar la vida a su hija. Es importante tener a alguien que te apoye en algo que tú has puesto la fe. Amén. Gloria. Me imagino que le dijo a su esposa, quédate aquí, yo voy a ir y voy a ir a donde está el maestro. Y le dijo a su esposa, sí, ven, yo me quedo aquí con ella. Es importante, aleluya, tener a alguien que te ayude, que te apoye, aleluya. Aleluya. Dice, se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, aleluya. Aleluya. Amado hermano, así se va a difundir cuando Dios empiece a hacer milagros en tu tierra. Amén. Aleluya. Cuando Dios te mande a tu tierra y los que no creían en un Dios vivo van a empezar a creer. Santo. Van a empezar a decir, aquella persona que se fue de esta aldeíta y se fue por muchos años para allá, para otro lado, pero ahora regresó diferente. Aleluya. Te amo, Dios. Amado hermano. Aleluya. Y se va a empezar a difundir la palabra. Van a
a empezar a decir que Dios se está manifestando en medio de esa persona. Amado hermano, Aleluya. nosotros tenemos que tener esa fe Sí, y Señor. de creer lo que Dios nos ha dicho Amén. Amén. Te amo, Dios. y de tener fe de que Dios va a sanar y va a libertar. Yes, gloria. Amén. Amén, amado Te hermano. amo, Dios. Yo tengo la fe y la certeza, aleluya, Amén. Gloria a que Dios. todos hemos entendido, Te aleluya. amo, Dios. Aleluya. Porque para buenos entendidos pocas palabras, Así aleluya. es, aleluya. Amén. Y así que la paz de Dios esté con ustedes, amado hermano. Y hasta aquí mi Padre. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén, aleluya. Santo eres. Gloria a Jesús. Te adoramos, Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos creemos en un Dios vivo de poder? Amén. Amén. ¿Cuántos creemos en un Dios que liberta, que sana? Amén. Amén. Y mientras